Bueno, todo esto va a estar siendo subido a YouTube. Bien, y compartir pantalla. Bien, vamos a ver algo que es más saliendo de las cosas medias raras que estábamos mirando. Algo más tangible para nosotros. Bien, hoy vamos a ver lo que son las válvulas de control. Bien, les hago una pequeña introducción así. Todo lo que estuvimos viendo nosotros para la parte de control, estuvimos viendo la parte de sensores, parte más mecánica, pero lo que estuvimos viendo es, en este sentido es, bueno, nosotros tomamos datos, bien, información, se dice en realidad, información de nuestro sistema, bien, onda, si había objetos en nuestro sistema, temperatura, humedad y demás cosas, bien, hasta ahí veníamos bien, bien, o sea, pero no hacíamos nada con esa información, bien, o sea, si agarramos, las procesábamos y decíamos, bueno, vamos a hacer esto, aquello, bien, entonces lo que, digamos, esa información no hacíamos nada útil, bien, no modificábamos en nuestro proceso, bien, o en su proceso, en el que están trabajando ustedes. Cada uno no modificas nada, o sea, solo tomas datos y no haces nada, bien, o sea, puede explotar la máquina y decís, explotó la máquina, pero no puedo prevenir nada. Bueno, pero en la parte de control nosotros tenemos otra parte que vamos a tener la parte de aplicar cambios, acciones a nuestro proceso productivo para poder ir haciendo esta, la parte de control, ir controlando lo que va pasando, ¿bien? Mi acción tiene, digamos, mi proceso tiene una acción, yo tengo que darle una reacción para evitar esa acción, ¿bien? Una acción y reacción. Hasta ahí vamos bien. Entonces, una de las cosas fundamentales, bien, después vamos a ver otros tipos de actuadores y demás, pero muchas cosas son de fluidos, bien, temas de líquidos, gases, líquidos con sólidos disueltos, bien, y demás cosas. Entonces, queremos mover vapor, bien, vapor, o para calentar algo, o queremos mover un gas, bien, puede ser algún gas en específico, oxígeno, argón, hidrógeno, bien lo que necesitemos para nuestro proceso, gas natural, por ejemplo, para prender un horno, para hacerlo funcionar un horno. Entonces todo eso, bueno, sí, yo pongo un caño y el caño le va a dar mecha, le va a dar gas hasta que se acabe las reservas del gas, bien, no puedo cerrarlo, no puedo cerrarlo, puedo abrirlo, no puedo abrirlo, siempre está en el mismo estado, siempre abierto, bien, entonces tenemos eso, entonces las válvulas nos van a servir eso, dar un primer control de, de nuestro proceso. Bien, bueno, válvulas de control, de regulación, bien, sirven para controlar flujos, bien, flujos de fluidos, bien, ya sean gases o líquidos, bien. Acá hay todo un universo de fabricantes y todo lo que uno quiera. Bien, básicamente, ¿qué hacemos? Es una válvula, bien, yo se lo explico en criollo, bien, o bien abstracto por así decirlo también, es un pedazo de caño, bien, un pedazo del mismo caño que nosotros usamos para conducir nuestro fluido, y a ese caño básicamente lo restringimos de alguna forma, bien, o sea, lo apretamos, lo trabamos, le ponemos algún orificio calibrado para que pase menor cantidad, o puedo yo regular de alguna forma ese orificio para que, digamos, me dé más o menos caudal, o me pare completamente, o me deje completamente pasar el fluido. Bien, entonces, me imagino que ustedes todos tienen acceso a válvulas de distintos tipos, distintas formas, distintos colores y demás. ¿Me estoy equivocando? Sí, en realidad las tenemos en vista, acceso no, porque solamente dos de los que están cursando son de mantenimiento, el resto no. O sea, sí, pero las vieron, bien, tienen acceso para verlo. Hay gente que trabaja en una Sí, sí, oficina pero y de vista sí. por eso, sí. No, o sea, las válvulas no es algo que uno pueda andar tocando, no sabe qué va dentro del caño, porque el caño no es transparente, capaz que es algo que es corrosivo, algo que está muy caliente, algo que está muy frío, bien.
alta temperatura, o puede ser criogénico, puede ser de más, bien, no sabes si es un gas tóxico, no sabes, pero bueno, no tiene que estar. Igual tendría que estar, digamos, los caños tendrían que estar diciendo cada tantos centímetros, metros, y dicen, che, acá está pasando esto. Mira, pues si no, medio difícil hacer las cosas. Bueno, entonces, y estas válvulas nosotros las vamos a controlar con los PLC, ¿bien? El PLC me puede dar una señal, ¿bien? ¿De qué tipo? ¿Qué se imaginan que yo puedo hacer con una válvula? ¿Qué operaciones puedo hacer? Ya se lo estuve diciendo, pero ¿qué es lo que puedo hacer con una válvula? Y abrir y cerrar el paso de algo. Bien, abrir y cerrar el paso de aire, bien. Y si yo quisiera controlar más o menos cantidad de aire, ¿lo podría hacer? Lo modula. Sí, regular. Lo Y podemos sí, regular. regula. Bien, Pesostatos, válvulas pesostatos. bien. O sea, más o menos. Válvulas proporcionales. Bien. Entonces, nosotros tendríamos, si tuviéramos que catalogarlo nosotros ahora, tendríamos tres funciones básicas. Bien. La de detener el fluido. Bien. La de regular el fluido. Bien. Que puede ser entre un pendejésimo. Bien. Algo muy poquitito que pase de fluido y mucha cantidad. Bien. Y totalmente abierto. Bien. Entonces, por líneas generales, algunas válvulas me van a poder hacer esas tres condiciones y algunas válvulas solo me van a poder hacer dos. Bien, o completamente cerrado o completamente abierto. Bien, entonces depende qué proceso nosotros tenemos que hacer. Bien, vamos a elegir un tipo de válvulas u otro tipo de válvulas. Bien, entonces, caso común que manejamos todos los días. Bueno, yo no tanto, porque no tengo gas en mi casa. Pero ustedes cuando abren la hornalla, bien, de su casa, puede estar al máximo, algún punto intermedio entre el máximo y casi cerrado, bien, que sería el mínimo, y cerrado, bien. Entonces, eso lo hacemos mediante una válvula. Bien, yo te tiro ejemplos para que se vayan idealizando. Bien, lo que nosotros vamos a ver hoy son más que nada de líquidos, válvulas, pero las de gases se amoldan bastante bien a la de los líquidos. Bien, a ver, acá voy a hacer una aclaración importante. Hay, digamos, si yo quiero válvulas para gases, hay válvulas específicamente para gases, bien, o sea, me refiero de gases que pueden ser aire comprimido, gas natural, bien, gases, digamos, exóticos, por así decirlo, bien, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, argón y bla, 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 bien, que van a cumplir esas funciones. Y válvulas para fluidos, bien, y las válvulas para fluidos pueden ser que fluidos de acuerdo a su viscosidad, bien, entonces, para que son fluidos tipo como el agua, que tiene una viscosidad muy baja y que te permite fluir fácil, o para miel, bien, por así decirlo, o un fluido que digamos que sea muy viscoso, o petróleo crudo, bien, que es bastante viscoso. Y capaz que en ese fluido, bien, hay sólidos disueltos, bien, o sea, sólidos flotando en realidad, mezclados con el fluido. Entonces, capaz que no es lo mismo, no va a ser lo mismo una válvula para el agua corriente de su casa que para el agua que va a ir a los desechos cloacales. Bien, no cumple la misma función. ¿Por qué? Porque una va a tener sólidos disueltos, sólidos flotando en suspensión, se dice en realidad, yo le digo sueltos, pero es sólidos en suspensión, que van a impedir muchísimo el caudal y el flujo normal de ese fluido, bien, dentro del caño. Entonces, va a haber distintas aplicaciones. Yo lo que les voy a dar es una punta de esto, pero ustedes después van a empezar a investigar de acuerdo a su... No ahora, no se los voy a dar como trabajo práctico, sino que de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando. Y el día de mañana capaz que necesitan para que son gases y no es lo mismo una válvula que va a ser utilizada para algo de mucha precisión, para por ejemplo dispersar no sé, nitrógeno, bien, o galio o argón en un dispositivo para semiconductores, bien, que son pequeñas cantidades y digamos, proporciones muy pequeñas, que, no sé,
una válvula que va a ir para AISA para, no sé, para 4.000 casas en el conurbano, bien, que va a ser una válvula interesante de diámetro, capaz que 1 metro, 2 metros de diámetro, no es raro de escuchar, bien, es raro, pero no es tan raro, bien, así que bueno, es eso. Pero bueno, después de esto yo les voy a ir mostrando los principios básicos, bien. Entonces tenemos la válvula, bien, su función principal va a tener una entrada, mínimo una entrada y mínimo una salida, bien. Después hay válvulas de 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías, bien, y depende. Pero mínimo tiene que tener 2 vías. Entonces, que básicamente es 2 agujeros, bien, en mi cuerpo de una válvula, que entra un fluido y sale un fluido, bien. Después, si tenemos válvulas de 3 o más vías, podemos hacer que esas válvulas se vayan, digamos, que 2 sean entradas y una salida, o que una sea salida y 2 sean entradas, bien, eso va a ir dependiendo del caudal, el flujo, bien, y demás cosas que nosotros queremos. Pero bueno, basta de cháchara sería, básicamente consta de un cuerpo que aloja en su interior un obturador, bien, y los asientos externamente bien, hayan provisto de bridas o roscas, bien. Bueno, esto de bridas o roscas lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en la clase de hoy, bien, va a ser la forma de conexión de nuestra válvula a nuestro circuito, bien, a nuestro caño, bien, que va a haber válvulas roscadas y válvulas con bridas, bien, ahí me voy a... La parte de roscas es sencillo, en bridas hay un poquito más de detalles, bien, bueno, se deben resistir la temperatura y la presión, más que nada la presión, más que la temperatura, porque no es algo tan importante, sí es algo importante, pero no es algo que estén sometidas la mayoría de las cosas. Debe tener un tamaño adecuado, bien, para el caudal a controlar, y deben resistir la erosión o corrosión producida por el fluido, bien. Suelen ser de hierro, acero inoxidable, bien, materiales termoplásticos se utilizan hoy en día, depende, por ejemplo en las casas se utiliza un montón de termoplásticos, pero depende, a gustos. A mí me gustan los termoplásticos, hay gente que lo usa. No hay como las válvulas de metálicas, que no se rompen en tantos años. No tuve tanta suerte yo. Pero bueno. Después, un obturador, bien, el obturador va a ser la función principal de la válvula, bien, el obturador lo que va a hacer es la apertura, el cierre y la apertura de nuestro fluido, bien, va a ser la parte fundamental de la válvula. Bueno, en algunos casos son hechas de acero inoxidable, no todas, bien, hay plásticas también, o de otros materiales. Algunas se utilizan asientos cerámicos, bien. Y bueno, después, este es el principio fundamental de la válvula. Clase que viene, eso sí que lo vamos a ver, va a ser cómo son operadas estas válvulas, bien. Esta es la parte más mecánica que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque es la parte fundamental de la válvula. Yo después a esto, la forma de accionarlo y controlar la válvula mediante un PLC puede ser de forma hidráulica, de forma neumática, de forma eléctrica, puede ser de forma manual, bien, no sería un PLC, pero de forma manual o no sé, de distinto tipo, bien, depende de lo que uno necesite. Bien, entonces, vamos a tener, bien, una de las más comunes, bien, que se utilizan en la industria son las de cono y asiento, bien. Básicamente es un caño, bien, en el cual hace una forma de S media rara, bien, puede ser de distinto, o sea, ustedes pueden ver esta válvula y hay fabricantes que la pueden hacer de una manera distinta, bien, mecánicamente, pero el funcionamiento principal es este. Es un cono que va a ir apoyado en un agujero, bien, también cónico, pero que deja pasar el fluido. Y ese cono, bien, se va a ir acercando o alejando al agujero, bien, al hueco. Y
la sección de ese cono al desplazarse va a ser, en el mejor caso, el mismo diámetro, bien, el área referente va a ser el mismo diámetro que la sección de nuestro caño, bien, y va a dejar pasar la totalidad de nuestro fluido, bien, como si no estuviera ahí la válvula, bien, ahora les voy a hacer unas aclaraciones acerca de eso. Y después yo voy acercando mi cono a mi asiento, bien, hasta el punto de no dejarlo pasar, bien, una vez va a llegar un punto que ambas piezas van a estar en contacto mecánico y se va a formar un sello alrededor que va a impedir el paso total del fluido, bien. Entonces, todas las válvulas, bien, esto es algo importante, todas las válvulas, digamos, le producen una pérdida de carga al fluido, bien, o sea, esto no nos sale gratis, bien, o sea, estas son las que más carga ejercen, bien, pérdidas de carga, ¿por qué? Porque distorsionan el flujo normal de nuestro fluido, bien, la velocidad, o sea, va a haber una pérdida de presión, una pérdida de carga en nuestra cañería, bien, por eso si no podríamos armar una cañería solo hecha de válvulas, bien, y todos felices, pero no es eficiente. Lo que a nosotros nos conviene siempre para que sea eficiente es un caño recto, bien, de un punto A a un punto B, y lo más recto posible, y con eso sería, digamos, no perdimos nada. Pero bueno. Hasta acá bien, consultas, dudas. No, no. No, todo bien. 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 Entonces, esta es como la ventaja que nos permite, estas las de válvulas, cono y asiento, bien, es que nos permiten regular con bastante precisión el flujo con bastante el flujo, con bastante precisión el flujo que queremos dejar pasar, bien. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja que tenemos grande es, bueno, que produce mucha pérdida de carga en nuestro circuito. Después tenemos las válvulas mariposa, bien, que son bastante comunes también en la industria, que, digamos, en la imagen representativa te lo pueden ver. Básicamente es el caño, bien, es el mismo diámetro, en el cual tiene una tapa, bien, y esa tapa va rotando alrededor de un eje axial, bien, en el sentido puede estar esta válvula en distintas posiciones y demás, bien, el mecanismo por ahora no nos importa, después lo podemos ver, lo vamos a ver como el accionamiento, pero la válvula esta nos permite dejar pasar la totalidad del fluido, bien, o obturarlo completamente y tener una buena recepción, digamos, una cierta cantidad de control en el caudal que deja pasar, bien. La ventaja de esta válvula es que en comparación con la otra no va a distorsionar tanto la pérdida de carga de nuestra cañería y de nuestro fluido, bien. Pero perdemos un montón de ese control fino que podemos hacer con respecto a la circulación de nuestro fluido. O sea, si yo quiero obturarlo en una proporción bastante precisa, no me lo va a permitir bien este tipo de válvulas. Bien. Después tenemos las de bolas. Bien, las de bolas, que son las más comunes para pequeñas instalaciones, bien, porque primero que son muy económicas de utilizar, o pequeñas cañerías, bien, o sea, estamos hablando, no, Sí, esas son las que usamos nosotros en casa. claro, las que usas en casa y son las mejores. O sea, por ejemplo, ahora les doy un ejemplo con esto, pero las de bola, digamos, permiten hacer un switcheo on-off bien, muy bueno, porque cuando están completamente abiertas, la pérdida de carga es ínfima, bien, o sea, no, digamos, es como una sección más del caño, bien. Y tiene una buena respuesta, entre comillas, por así decirlo,
una buena respuesta entre la parte de controlar el fluido, el dejar pasar el caudal, ¿bien? No es lineal, ¿bien? Ahora, esto es lo que quería decirle. No es tan lineal como parece, porque a medida que va girando, el caudal que empieza a circular es mucho mayor, no es proporcional, ¿bien? Yo giro, no sé, 1 grado en mi válvula y va a aumentar, no sé, 10 litros por hora. Giro otro grado y va a aumentar otros 10 litros por hora. No, capaz que pasa de 10, 20, 30, 60, bien, y va saltando a muchísimo. Entonces, no es lineal. Por eso es más difícil de controlar. Pero para una válvula on-off va genial. La de válvulas mariposas está ahí en un punto intermedio, bien, de linealidad. Y la que es más lineal de todas, pero para controlar fluidos, bien, digamos, de forma precisa, sería la de cono y asiento. ¿Por qué? Porque es bastante lineal, porque el diámetro va a ir cambiando proporcionalmente de acuerdo a yo voy desplazando mi cono, bien. Entonces tengo muchísimo control desde ese sentido, bien. Hasta ahora, ¿acá alguna duda? No, se entiende bien. Ok. Entre las válvulas de mariposa y las de bola van a ver, digamos, en este momento no tengo el número en la cabeza, pero van a haber un cierto grado entre el tamaño que tienen, bien, o sea, no va a ser difícil encontrar válvulas mariposas de pequeños diámetros, pero va a ser muy común encontrar de bola. Y va a pasar el caso contrario, bien, en grandes diámetros de válvulas nos conviene más el de mariposa que el de bola, bien. Entonces va a haber un punto intermedio en algún momento que uno va a encontrar de ambos tipos, bien. Pero el tema fundamental es este: la mecánica del de bolas es muy bueno para pequeñas dimensiones porque es muy sencillo de manufacturar, es muy sencillo de ensamblar y todo. Y el de mariposa, para pequeñas dimensiones, la superficie, la rotación, la precisión que tengo que manufacturar para fabricar nuestra tapa de mariposas es muy rompepelotas. Entonces no va a ser muy difícil encontrar el mariposa en pequeñas dimensiones. Pero para grandes dimensiones es mucho mejor. Bien, y en el de bola, el tamaño de la bola que tengo que procesar y mecanizar es muy grande, entonces no me va a servir. Pero básicamente ambas son, en las funcionalidades, son muy similares una con la otra, pero eh, vamos a ver más mariposas en grandes dimensiones, bien, capaz que le estoy hablando de 100 milímetros para arriba, bien, cañerías de 100 milímetros de sección para arriba, vamos a ver más mariposas, y para abajo vamos a ver más, que son de tipo bola, bien, pero bueno, además en las de bola son, para fabricar hoy en día, son muy sencillas, el proceso de manufactura es sumamente eficiente y sí, ni lo dudamos, bien. Además tienen un cierre mucho más hermético que las otras y demás. Bien, después, a todo esto tenemos, hay más tipos de válvulas, bien, hay muchos más tipos de válvulas. Hay, por ejemplo, de guillotina, si no me equivoco si no me equivoco el nombre, que son parecidas a las válvulas de mariposa en cierto sentido, pero la tapa esta, bien, se eleva por encima de la cañería, bien, o sea, no hay ningún objeto que interponga el caudal, bien. Son costosísimas, todo, pero bueno, depende de la aplicación que uno quiera realizar. Bien, son mucho más lentas de actuar y todo porque es un proceso mecánico bastante complejo, pero bueno, sí, son sumamente precisas a la hora de cerrar, no tienen pérdidas ni demás. Eh, Después hay otros tipos de válvulas que no se los menciono, pero no los puse acá. Por ejemplo, tipos de globo que van, digamos, achicando digamos, compactando las cañerías. Bien. También son bastante precisas. ¿Qué más? Bueno, no me estoy acordando de ninguno más por ahora. Pero si encuentro, se los voy pasando. No hay problema con eso. Bien. No sé, ¿alguno tiene alguna válvula que haya visto que quiera aportar? Yo les pregunto por los dos.
están ahí. Sí, sí, pero no, la que había visto era esa, la de guillotina, pero ya la había dicho. Sí, claro. Ah, ok, ok. Sí, Bien. Ok. Bien. Entonces, bueno, esto es con respecto a las válvulas. Bien, a la parte más mecánica. A la parte de, digamos, el mecanismo de cierre y de control de la válvula lo vamos a ver la clase que viene. Bien, porque va a haber distintos tipos: mecánico, hidráulico, neumático, electromecánico. Bien, por resorte, manuales. Bien, depende de lo que uno quiera hacer. Después tenemos el tamaño y la conexión. Bien, otras características consideradas por el tipo de conexión son el tipo de conexión y su tamaño determinado, bien, de su diámetro nominal. Las conexiones pueden hacerse con rosca a partir de válvulas de hasta, o sea, desde lo más chiquito que puedan hasta 65 milímetros de diámetro nominal, bien. No es una medida precisa esta, es algo que encontré, pero algunos te dicen 50 milímetros y otros te dicen 75, bien, dependiendo de a qué preguntes. Vas a encontrar de más grandes, roscas más grandes, pero el precio se te va a estar subiendo exponencialmente al tamaño que vos quieras, bien. Y después junta y tornillos para diámetros mayores, bien, que es básicamente una brida, bien. Las bridas sí son más utilizadas, eso capaz que ustedes lo deben ver en cañerías de la planta, bien, que deben ver un montón de conexiones tipo brida. La brida te sirve para unir caños, bien, no solo válvulas u otros elementos, pero es un elemento muy, muy interesante de ver, bien. Y de las bridas hay bastantes cosas, bien. ¿Saben? ¿Alguna vez vieron alguna brida, una conexión tipo brida y eso en la fábrica? Sí, ¿no? Sí. ¿Alguien nunca vio? sí, hay bastantes. Bien, bien. Se dieron cuenta que los diámetros son interesantes de esas cañerías. Mínimo les digo 2 pulgadas para arriba, más o menos, que ustedes lo ven. O sea, unos 5 o 6 centímetros para arriba de diámetro de caño. Cuando lo ven. Sí, sí, hay mucho Sí, más sí, también. sí. No, sí, sí, pero como tamaño más pequeño, digo. Sí, pueden. Sí, sí, Conexiones en la más. fábrica de esas sí hay más grandes, pues. Por eso, sí, sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver primero la de tipo de roscas. Bien. Van a ver un roscado. Bien. Y después las roscas, de acuerdo, van a ir viendo NPT, BCP, bien, que son las distintas siglas, disculpen. Y hay otras nomenclaturas, bien, que son el tipo de rosca. Básicamente lo que cambia es el tipo de rosca, si es métrica, si es Wilbur, si es imperial, bien, va a ser ese tipo, bien. O sea, una cosa es el diámetro del caño y después el tipo de roscas, bien. Ese hay que embocarle bastante, o sea, no embocarle, tener bastante precisión a la hora de pedirlo porque podemos tener el mismo caño del mismo diámetro. Una rosca, si es similar o no es similar, y ahí perdiste. Perdiste porque entra todo bien, pero no te enganchan los hilos, empieza a perder y todo el lío. Bien. Después, NPT o BSP, bien. Una. No estaba acá. Si no me equivoco, la NPT básicamente es una rosca que es cónica, entonces cada vez que vos vas insertando se va a ir ajustando más, ¿bien? Entonces te permite hacer un cierre, una interferencia mecánica entre ambas piezas, entre el caño roscado y, digamos, entre tu rosca macho y tu rosca hembra, queda una interferencia mecánica que te hace la estanquedad de tu circuito hidráulico, ¿bien? O de tu cañería. Y la otra es más estándar como nosotros lo imaginamos, como una rosca y un tornillo, bien, que tiene un cierto juego y nosotros debemos adicionarle algún tipo de sellador que rellene esa juntura, bien, entre filete y filete, que lo rellene. Entonces puede ser algún adhesivo, bien, anaeróbico que seque,
O lo más común que conocemos nosotros es el teflón. Bien, la cinta de teflón uno coloca ahí en rosca y no pierde tanto. Bien, aún así pierden algunas veces, todo. Entonces la cantidad de cintas que le tenemos que poner y todo. No es problema mayor. Bien. Después, tipo de determinación de la rosca. Bien, si es macho, hembra, macho, hembra. Bien, esto es bastante lógico, lo habrán visto. No puedo conectar uno con el otro. Si tengo que conectar macho con macho, tengo que ponerle algún niple o algún acople. Bien, y hembra con hembra también lo mismo. Bien, esto es más anecdótico. Lo pongo porque capaz que alguno no lo vio, nunca hizo una instalación en su vida. Bien, pero está bien. No es por cosa. Y después tenemos las conexiones de tipo brida, bien, que son un poquito más interesantes. Las conexiones de tipo brida son conexiones que son muy buenas para el sellado, bien, tienen algunas inconvenientes, bien, son más complejas a la hora de instalar que las otras, pues la otra es lo roscas y ya te olvidas, bien, pero con respecto a una de las roscas y con el de tipo brida, las roscas yo tengo que desplazar y mover mi cañería, todo, y puede ser complejo porque, digamos, no puedo tener una cañería que sea fija, tiene que tener alguna parte que sea flexible para insertar mi elemento y demás, bien. Las de tipo brida, nuestra cañería puede ser totalmente rígida, bien. Entonces, básicamente es insertar nuestro elemento y quitarlo, bien, y no hay un desplazamiento significativo de nuestra cañería. Eso es lo bueno y lo importante, bien. O sea, mecánicamente es mucho más, va a ser más laborioso, pero es mucho más eficiente a la hora de ensamblar cosas, bien. Y más en grandes dimensiones, porque no tengo que estar girando la válvula y demás y todo eso. Bien. Entonces, la brida va a contar, bien, básicamente de los caños, bien, al elemento a conectar, la válvula misma, bien, las bridas mismas, bien, que son estos discos que ven pegados a los caños y que lo van a ver también en la válvula, bien, que tienen que tener la misma dimensión y el mismo formato de ambos lados, por así decirlo. Ahora les voy a explicar algunas cosas que me permiten hacer mi sello mecánico. Y entre medio de ambas bridas siempre se pone un gasket, bien, o una juntura, sería en español si no me equivoco, que lo que me va a permitir es sellar ese espacio entre medio entre ambas piezas, bien. Hay mucha tecnología con respecto, muchas soluciones, bien, pero sí son soluciones tecnológicas con respecto a las junturas, bien, porque hay junturas metálicas, bien, hay junturas plásticas, bien, depende de lo que uno quiera hacer, bien, entonces, porque nosotros podemos tener un buen cierre, bien, entre un metal y metal, pero hay que deformarlo bastante para que no pierda ni una gota, bien, para que sea totalmente estanco. Entonces, y los esfuerzos que tendríamos que hacer, podríamos destruir nuestro material, bien, nuestro caño o nuestro elemento de conexión, nuestra válvula, y no queremos eso. Entonces, yo le voy a decir los gaskets, porque me estoy confundiendo en mi cabeza. Los gaskets, lo que podemos hacer es son elementos descartables, bien, por lo general son de simple uso, bien. Una vez que aflojaste, digamos, los pernos de nuestra brida, lo que va a pasar es que ese elemento ya se deformó, bien. Hay algunos elementos plásticos que sí se pueden usar varias veces, pero es una deformación plástica. Pero por ejemplo hay otros que producen una deformación mecánica, bien, una deformación permanente en el material y no permiten ser utilizados de vuelta. Porque si lo volvés a utilizar, sí, de pedo te podría volver a funcionar, pero en realidad no, ya se deformó y cuando se vuelve a deformar te va a dejar pequeñas fisuras y todo lo demás. Por ejemplo, en muchas industrias se utiliza las junturas de tipo poliméricas, bien plásticas. Bien, puede ser un plástico bastante rígido, puede ser una goma, ¿ven?
un caucho, una goma con un agujero y le pasa los tornillos y ya basta. No hay otro más. En situaciones de que son de alta presión, bien, o criogénicas o de alto vacío, bien, por ejemplo, más en las que eran de alto vacío, no me acuerdo el nombre de la empresa con la que estaba haciendo las cosas en su momento, ahora, pero utilizan gasket de tipo metálico, bien, son un metal, básicamente es una arandela, bien, muy delgadita, de un metal de cobre y aluminio, bien, es un, digamos, un bronce muy blandito y demás, que se utiliza, a veces se utilizan algunos aceros inoxidables especiales con aleaciones, y vos lo colocás y una vez que lo colocás, girás, tiene un torque específico que vos sellás la cañería y todo lo demás, queda. Una vez que aflojaste esa cañería ya no te sirve más, tenés que sacar y desarmar todo el elemento y volver a colocarlo. Bien, es muy rompepelotas, pero bueno, hasta que uno le agarra la práctica. Creo que es Sourlock. Después les paso la página, que está muy bueno, interesante. Pero bueno, son para productos en sistemas MOCVD, básicamente para productos de alto vacío, bien, y que tienen que mover gases a muy sin pérdidas, con un flujo másico muy específico, a unas velocidades muy pequeñas, bien, es muy especializado ese tipo de conexiones, pero bueno, son las mejorcitas de todas. Cada brida puede, perdón, el conjunto de la brida puede estar 60, 100 dólares fácilmente, así decírselos, y cada juntura, bien, cada gasket puede estar alrededor de 2, 3, 4 dólares, bien, o sea, le equivocaste y son, ponele, 700 pesos, bien, por cada vez que te equivocas. No, haciendo la conversión ahora, a dólar oficial, sino el otro es el oficial, el no oficial, el blue, y te duele, trabajas con mucho cuidado. Bien, bien. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Ahora les voy a hacer un par de declaraciones más y ya estaríamos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, muy bien. Ok. Bueno, entonces, en el cuerpo de la brida, bien, el cuerpo de la brida, bien, sería la arandela gigante que va soldada ya a nuestro cuerpo, bien, por así decirlo. Lo dejamos pasar. Podemos tener distintos tipos, bien. Lo que va a hacer es la forma de sellar con nuestra juntura, bien. Entonces, con el gasket que nosotros tenemos. Entonces puede ser de tipo liso, bien. Básicamente dos placas paralelas que se van a ir presionando y van a ir haciendo el sanguchito con respecto al gasket, bien. Una es esa, bien. Y ya con eso capaz que funciona bien, pero son para bajas presiones, bien, y algunos tipos. Después tenemos algunos que son tipo macho y hembra, bien. Básicamente, se los dibujo acá. Tendría que haber un lapicito, pero bueno. ¿No hay un lapicito por ahí? A ver, déjame un segundo. No sé si... ¿Ven ahí? A ver, denme un segundo. ¿Ven ustedes? ¿Ven en pantalla? Sí, perfecto. Sí, se ve. Listo, perfecto. Entonces, si yo miro mi brida, bien, de forma de la sección, bien, vamos a ver la brida de un corte de sección. Bueno, la que es totalmente plano, bien, lo van a ver, es totalmente plano, no hay nada, bien. Después tenemos la que es macho y hembra, bien, puede tener
A ver, no quiero confundirme y pisarme. Lengüeta y ranura. Bien, ranura trapezoidal. Bueno, es forma de lente. La de lente nunca la vi en mi vida, pero bueno. Cualquier cosa después les busco un ejemplo. ¿Dónde está? Acá está. Disculpen. Entonces, tenemos de forma plana y en el medio va a estar mi juntura. Bien, ese es uno. Después, otra podría ser que la brida tenga alguna protuberancia de algún lugar. Bien, básicamente algún sobresaliente. Bien, y de forma negativa la otra brida también tendría un sobresaliente. Entonces lo que va a pasar es que si yo les dibujo acá la juntura en grande, la juntura va a venir, se va a apretar en una zona, bien, más que en otra. Entonces, si yo le dibujo un pedacito de sección, entonces una brida va a tener como un bulbo que va a salir y en el otro va a tener una pequeña canaleta, una ranura, y que lo que me va a permitir es esta parte se va a sellar muchísimo mejor que de forma plana, bien, porque los esfuerzos que tengo que hacer con los tornillos que van ingresando, bien, de este lado, unos tornillos que van a ir agarrando tuerca y contratuerca, pueden ser tornillos, bulones y tornillos, bien, lo que sea necesario, bien. Bueno, lo que van a hacer es ir apretando esto. Esto es una forma. Y la otra sería que tenga una pequeña ranura. Los esfuerzos que va a ser mucho menor. Y esto se va a ir haciendo sanguchito y va a generar un excelente sello mecánico a la hora de sellar el cierre. Bien, este es uno. Después, ¿qué pongo ahí? Después tenemos otro tipo, bien, que es muy común, el de ranura trapezoidal, si no me estoy equivocando, es el que se utiliza, por ejemplo, para el tema de las cervecerías, bien, se utiliza mucho en ese tipo de industrias. No significa que no se utilice en otro lugar, bien, pero es donde más frecuentemente se ve que se usa, bien, que no utiliza un elemento intermediario, bien, un gasket. Lo que hace es, si yo tuviera mi caño, bien, mi cañería, tengo mi cañería lo mismo, bien, tengo la brida está de forma con un ángulo, bien, yo se los voy a exagerar muchísimo acá, con un ángulo, bien, tengan en cuenta, y del otro lado también un ángulo interesante. Esta parte sí son planas, ambas son planas. Puede que tenga, bien, no, yo no las vi en las de cervecería, pero puede que tenga un elemento sellante, pero por lo general con estas son bastante seguras. Y después alrededor tenés otro elemento que es un cierre, bien, que como si fuera una abrazadera, en realidad es una abrazadera, pero la abrazadera es especial justo para el diámetro y demás, bien. Entonces esa abrazadera, bien, también es cónica, bien. Esa abrazadera también es cónica. Y cuando uno va apretando esa abrazadera, tiene una pequeña mariposita, que uno coloca los dos caños, coloca la abrazadera alrededor, bien, y cuando uno va ajustando esa abrazadera, el diámetro se va achicando de esto, y estos dos caños van a ir tendiéndose a juntar uno con el otro, bien, se van a ir presionando, porque al achicarse este diámetro, digamos, esta conicidad que tiene cada uno, bien, si uno la mira en forma de un trapezoide, se van a ir pegando, porque se van a ir resbalando una rampa con la otra y se van juntando una con la otra, hasta que llegan y genera un sello bastante estable, bien.
Genera un sello acá y después tenés la abrazadera que va a rodear toda la juntura, ¿bien? Y eso genera un sello excelente, 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 ¿bien? Pero bueno, esa es otra técnica, ¿bien? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Yo les voy preguntando si van todo bien. Esa Sí, es, sí, sí. esa Sí, es sí, sí. ranura trapezoidal y la de tipo lente se la estoy debiendo. Se las tengo que buscar, pues eh, una vez la vi y todo, pero bueno, se las busco y se los adjunto como tarea mía. Eh, pero estas no, nunca yo las vi. Nunca las trabajé bien, esa es la realidad. Pero existen. Yo después se los paso y les paso el coso. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Ti, 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 ti. No, no, no. No, profe. Ok. Después si hay más utilizaciones. Denme un segundo que busco y les muestro. Stop presenting. Creo que era... no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Bueno, pero era Sourlog el nombre. No me acuerdo cómo se escribe ahora. Tenía una forma de escritura media rara. Después se los paso, les paso el catálogo, que está bueno. Eh, Bien, bien, bueno, dudas, consultas. Ahí estoy mirando los trabajos, todos bastante bien. Les voy a pedir que para la próxima les hagan una portada, una carátula. Había un solo grupo que le puso un lindo formato. Eh, las demás vamos a tener que estandarizarlas. Después les voy a pasar un ejemplo de algún informe y todo eso, así ustedes ya lo tienen lindo y prolijo. Eh, Bien. ¿Alguna duda, consulta? Esperen que paro de tener